Vamos ahorita a escuchar a nuestro colega Marcelo Rosal, de la Universidad de la República en el Uruguay. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el Uruguay. Su presentación se titula Cuidado y provisión, la familia y las concepciones de género entre lo legal y lo ilegal en asentamientos irregulares de Montevideo. Adelante, Marcelo. ¿Cómo estamos atendiendo al llamado de Brígida de hacer una ciencia lenta, ¿no? Que se va discurriendo el pensamiento y la reflexión en términos compartidos en un momento que es más que importante, ¿no? La presentación de Aida me parece que nos estaba representando lo que sucede políticamente en Bolivia como expresión pública de un retorno de una necropolítica violenta, orientada desde el racismo hacia los sectores populares organizados, como en otras partes se hace como forma de violencia institucional hacia los sectores populares menos organizados, ¿no? Y eso creo que es algo que podemos empezar a ir concluyendo para este evento, para ampliar la reflexión colectiva. Y mi presentación también va en ese sentido, porque no es la presentación de una investigación, sino de un proceso de investigación y también trabajo técnico en relación con el Ministerio del Interior de Uruguay, ya hace muchos años, y en un proceso que tiene que ver con la reflexión sobre el punitivismo. O sea que en esta mesa, con las políticas de género y las políticas de seguridad, vamos a decir, y cómo las políticas de género muestran en forma capilar, refrendada en nuestro trabajo etnográfico en dos asentamientos irregulares de Montevideo, que en Montevideo en Uruguay se llaman cantegriles, ¿no? Y por otra parte, las dificultades que hemos tenido distintos actores sociales en el Uruguay para impugnar el punitivismo. Y por otra parte, el propio, en cierto sentido, fracaso de las políticas de seguridad en el país. Esas tres cosas ponen en riesgo un escenario de retorno de los sectores más conservadores, por el lado de la demanda de seguridad, ¿no? Y por el otro lado, hombres que se sienten muy impugnados por el feminismo, como en el caso de España, Vox, o como en el caso de Uruguay, un partido que es directamente machista y que recogió el 10% de las adhesiones en términos electorales. Entonces, este retorno conservador me parece que es algo interesante para pensar transversalmente nuestras presentaciones. Uruguay ha sido noticia por su política de drogas desde el 2013, al menos, a nivel global, especialmente con la regulación del cannabis, sacándolo de la esfera de lo ilegal y regulándolo para el acceso de sus usuarios. En Uruguay todas las drogas son lícitas en su consumo, pero están interdictadas en cuanto a su comercio. O sea que eso generaba y genera una dificultad a la hora del acceso, porque puede ser el usuario criminalizado por la forma como ha accedido a la sustancia. O sea que las drogas nunca estuvieron criminalizadas explícitamente en el país, pero ahora el cannabis se ha facilitado en su acceso para la población. Al mismo tiempo, desde el 2012-2013, cuando surge una nueva política de drogas, al mismo tiempo se señala en una sustancia, o sea, si por un lado hay una faz de impugnación, la política de guerra contra las drogas, se señala una sustancia que hay pocos consumidores en el país, hay pocos usuarios, es la pasta base de cocaína, o una cocaína fumable como el crack, que tiene pocos usuarios pero que son visibles en la calle, son población de calle, tipo los yonkis en Europa, ¿no? Y que señalan una situación de visibilidad pública y de reclamo punitivista hacia la sustancia, hacia el mercado de la pasta base, ¿no? Entonces,
esa actuación pública de pedir una mayor represión hacia la cocaína fumable en forma de pasta base y hacia el propio mercado de la cocaína, señala que mientras se protegió a los usuarios de cannabis, que son una porción importante de los jóvenes uruguayos y adultos también, se aumentó la presión punitiva sobre los usuarios de pasta base. Queriéndolos proteger del mercado, en realidad se los acaba presionando en términos punitivos. Ese es más o menos el contexto. Al mismo tiempo, a partir del año 2012, hay un aumento de los homicidios en el país. O sea, que aumenta la presión punitiva sobre el mercado de la pasta base y ocurre lo que ha pasado en todas partes. En vez de haber una guerra contra el narcotráfico como la de México en Uruguay, hay microguerras de drogas que están situadas en determinados territorios de la periferia de Montevideo. Pero esa microguerra de drogas genera los efectos que ha generado en todos lados, un aumento de los homicidios. Y por otra parte, y en términos bastante paradojales, o no, porque en realidad también es conocido este fenómeno, la presión sobre las prácticas corruptas de la policía hace que se retiren determinados policías conocedores de esos microterritorios y la aparición de nuevos policías jóvenes, más profesionales en un sentido, pero que son más eficaces en la punición del mercado de drogas y en el castigo ajustado a derecho, lo cual aumenta paradójicamente la violencia. Toda esa gestión de la policía que hacían policías veteranos, corruptos, que conocían los territorios y que son retirados, provocaba una suerte de paradojal reducción de daños. O sea, que baja la corrupción y aumenta de alguna medida la violencia. La policía en Uruguay, como la de muchas partes, manejaba el contrabando y otros delitos considerados no violentos en base a vínculos más o menos corruptos. El comercio de drogas se asentó sobre estos otros delitos y en relación especialmente con el contrabando en cuanto al transporte de estas sustancias. Las redes se asentaron sobre el contrabando, las redes de tráfico y las redes de distribución se asentaron sobre familias que ya manejaban cantinas con juego clandestino y un pequeño comercio de drogas hasta el año más o menos 2002. Los usuarios de drogas estaban afuera de estos asentamientos irregulares que son donde tengo la investigación más reciente. Y eso generaba que los consumidores estuvieran afuera y tuvieran capacidad de pago, y los vendedores estuvieran adentro y tuvieran una necesidad de hacer dinero. Eso hacía que en esas comunidades no hubiera mayores conflictos, más allá de por cuestiones vinculadas a la territorialidad, pero que podían ser negociadas. La aparición de usuarios de drogas en las propias comunidades, con la aparición de la pasta base de cocaína, generó que la violencia se dirigiera hacia esas propias comunidades como forma de castigo sobre clientes con poca capacidad de pago. Este negocio cambió hacia el año 2002. La aparición de una droga altamente adictiva consumida por los más pobres en un contexto de crisis socioeconómica. En el año 2002 hubo la crisis socioeconómica más fuerte que tuvo el Uruguay en los últimos 40 años. Provocó el rompimiento de lo que los nativos, digamos, de estos cantegriles llaman códigos, ¿no? Es interesante establecer la distinción entre valores y códigos. Mientras que en estos asentamientos los valores son los más conservadores que uno pudiera imaginar entre los varones, ya vamos a ver que entre las mujeres eso ha entrado en un proceso de cambio que tiene que ver con las políticas públicas de género. Entre los varones sostienen los valores más tradicionales: el hombre proveedor, la mujer cuidadora, el hombre que debe sostener con violencia su palabra y sus códigos de honor, y una mujer que debe ser el sostén y la protección de su familia en la esfera doméstica. A diferencia de los códigos tienen que ver con el comportamiento, ese comportamiento en espacios locales, que pueden incluso ser entendidos por los propios sujetos como contrarios a sus propios valores. Hay un autor, Jared Sigon, que señala que eso es que trabaja antropología de las moralidades, que eso es la moral es trascendente, te interpela in toto a cada sujeto. En cambio,
la ética es local, corresponde a cada espacio, puede ser una celda, ¿no? Puede ser un quirófano, un equipo quirúrgico, ¿no? Que realiza prácticas que por ahí son inmorales, pero que son las propias de esos códigos locales. Entonces, creo que por ahí nos da pie a pensar lo que es legítimo, ¿no? Y que puede ser muy diferente, obviamente, de lo que es ilegal. De hecho, consumir pasta a base de cocaína es ilegítimo en esas comunidades, por más que para la ley uruguaya sea legal consumirla. O sea que estamos con sujetos usuarios de pasta a base de cocaína que realizan prácticas que son doblemente punidas, rompen los códigos de comportamiento y afectan la moralidad compartida. Como imaginan, esto provocó un aumento de los homicidios de forma como la policía lo señala como ajustes de cuenta. Esa es la categoría policial. Estos ajustes de cuenta, por esa categoría policial, son las que explican el crecimiento de los homicidios en el país. Tienen que ver con lo que se ha llamado entre los expertos en drogas, Goldstein, por ejemplo, violencia sistémica, interior al mercado de las drogas. Y eso ha sido lo que ha aumentado en el país. Pero sin embargo, ha generado, es como que el punitivismo es como si fuera en sí mismo una droga, porque aumenta la presión punitiva, aumentan los homicidios y se reclama más punición. Entonces, en este proceso es que estamos ahora en Uruguay, ¿no? El camino uruguayo a la guerra de drogas. En el año 2009 trabajaba en el Ministerio del Interior, trabajaba como antropólogo. Me habían contratado para hacer una etnografía del Estado, ¿no? Había un equipo de técnicos muy revulsivos que querían generar un cambio en las estructuras de gobierno del Ministerio del Interior. Perdimos, ¿no? Perdimos. El punitivismo nos derrotó. Pero en tanto antropólogo del Ministerio del Interior me convocaron a uno de los lugares más oprobiosos de la policía, a la Dirección de Inteligencia. Y en la Dirección de Inteligencia me querían mostrar unos videos que habían sacado de prácticas de pandillas y por otro lado un informe de la policía española donde decía que venían mareros a Uruguay, de maras, sujetos de las maras. Entre fascinados y preocupados, estos policías de inteligencia, entre comillas, observaban ciertas prácticas de identidad que mostrarían que algunos jóvenes podrían desarrollar prácticas semejantes a las de las maras, o las bandas latinas que en España en aquel entonces, años 2009, 2007, ¿no? Desde el 2007 pasaban eso, aterraban a los medios periodísticos y madrileños, sobre todo, y en Cataluña hubo otras soluciones frente a esas bandas latinas que aterrorizaban a la opinión pública muy cargados de xenofobia, ¿no? Estos funcionarios policiales me dijeron, van a venir a Uruguay, todavía estamos lejos, pero van a venir esas pandillas al país. A lo cual yo les contesté, en ese momento estaba investigando la acción policial y veía que la acción policial en relación, que había homicidios de primera y homicidios de cuarta, ¿no? Y que cuando morían personas en lugares signados por el tráfico de sustancias, no había mayor investigación policial. Lo que decían los partes era, la gente no colabora, los testigos no colaboran. Quedaba como una ley de la omertá y los medios periodísticos como contracara de eso y como al final de la película Los Olvidados, la película de Buñuel en México, decían, uno menos. Bueno, sí, eso sigue signando un atravesamiento largamente histórico en América Latina del punitivismo, ¿no? Entonces yo lo que le contesté a esos policías, si quieren saber qué es lo que tenemos realmente en Uruguay en relación a tráfico o a mercado de las drogas o a, entre comillas, muchas comillas, crimen organizado, o sea, toda una serie de emprendimientos delictivos, investiguen un crimen que había pasado de dos hermanos o primos, no lo recuerdo y ahora no puedo acceder al parte policial,
que murieron como con decenas de balas cada uno de ellos, y fue un crimen de nuevo tipo en Uruguay, en el año 2009. Al mismo tiempo había habido otro crimen doble a jóvenes hinchas de fútbol, de básquetbol. En cambio, la investigación de estos crímenes de estos dos jóvenes fue muy estudiada y la policía llegó a todos los responsables. Y ahí lo que vemos es que en un caso tenemos un crimen de gente vinculada al tráfico que no fue investigado, y por otro lado un crimen de hinchadas de básquetbol y fútbol, porque era de las dos que estaban involucrados, que fue descubierta toda la trama, era una trama policlasista y de diferentes edades. Le intenté explicar a estos policías que ese tipo de pandillas en Uruguay no podía haber. Maras en Uruguay son imposibles. Por cuestiones, sobre todo, vamos a decir, demográficas, y les dije esto. En Uruguay no tuvimos una guerra como en El Salvador, ni una demografía centroamericana. Uruguay tiene una población envejecida, muy pocos jóvenes. Ni somos una sociedad con abuelos campesinos. Tampoco los grupos juveniles configuran lealtades tales como para establecer lazos de sangre que establezcan nuevas formas de familia entre pares. En Uruguay tenemos familias que, entre los más pobres, son el vínculo más fuerte, más identitario y más eficaz para establecer, sea un negocio, cuidar un territorio, sean los puestos de la feria o el lugar donde haremos una casa irregular, y lógicamente para un emprendimiento ilícito. O sea que son familias en Uruguay las que tienen estos emprendimientos de carácter ilícito. A estos dos crímenes yo los llamé unos crímenes inversos. Crímenes de personas de clases medias que la prensa reclamó que se investigara y que la policía quería investigar y resolver, fueron resueltos. Los otros dos crímenes no fueron resueltos. Sin embargo, los otros dos crímenes eran los que podían explicar la trama de lo que ocurre en un barrio popular, con personas desocupadas y con familias que se dedican al negocio de tráfico y venta de sustancias. O sea que hoy día en Uruguay tenemos que la marihuana ha sido de alguna manera liberada del mercado ilícito, queda así un mercado gris donde hay ilegalismos con los turistas, porque claro, no se les vende a los turistas, o autocultivadores que cultivan más de lo que pueden consumir y lo intercambian con otros, una suerte de moralidad del don que siempre hubo entre los usuarios de cannabis, pero que ahora está mucho más sofisticada. Un poco pensaba en la presentación anterior, ¿no? de la mesa anterior, de cómo el cannabis de buena calidad viene de Estados Unidos a México. Bueno, algo parecido ocurre en la frontera con Brasil. Efectivamente, Uruguay hoy consume un cannabis de excelente calidad que está en ese mercado gris y que alguno va para el lado brasileño, pero es muy poco, en realidad porque es un país muy chico con una producción muy escasa de todo lo que a ustedes se les ocurra, menos ganado, menos carne. Pero la cocaína fue mucho más criminalizada. Mientras el cannabis fue liberado, fue puesto en una situación de regulación estatal, ¿no? Con la cocaína hubo un aumento de la presión punitiva. La cocaína mueve al mundo, dice Roberto Saviano. Tal vez Saviano exagere, pero entiendo que la cocaína es una droga que se agencia bien con nuestro individualismo productivista. La pasta base es el exceso del pegue, el pegue es el efecto, el pegue de la merca es la cocaína, como le decimos en el Río de la Plata. Efecto radical de la cocaína que por ser fumada aumenta la evanescencia de su efecto, pero la radicalidad del deseo de volver a consumirla. Las cocaínas servirían para extraer el máximo rendimiento de uno mismo. Ir a buscar comida de los contenedores de basura, en el caso de los usuarios de pasta base, o obtener dinero realizando pequeñas e incordiantes incivilidades como pedir de vivo o cuidar coches. Pedir de vivo es ir a pedir con una cierta... usando el estigma para pedir, usando el estigma de salir de la cárcel, preso algo, pero al mismo tiempo una velada amenaza, ¿no?
en el Río de la Plata, la cocaína siempre fue la droga de la noche, en la que cafillos milongueros, los que saben de tango sabrán lo que esto significa, la usaban para aguantar el mostrador. Mientras que los adictos eran otros, cuando la cocaína era legal, ¿no? Cuando estamos hablando de los años 20, que la cocaína era usada. Hay un tango que dice, hay de todo en la casita, como en botica cocó, era la cocaína, ¿no? Los adictos eran otros, los adictos eran los alcohólicos, en algún sentido, o los morfinómanos, que efectivamente había muchos morfinómanos, que sí hay tangos también que lo señalan como pobrecito el morfinómano que ha perdido control sobre su vida. Cabe decir que entre la población de calle, hoy en Montevideo, tal vez en Buenos Aires con el Paco, no lo sé, el uso de la pasta base se agencia bien con esa forma de vida, permite darle continuidad a la vida. Un usuario de pasta base que hacía 6 días que había dejado de consumir, dice, cuando uno deja de consumir, siente el olor en el cuerpo, el olor de la suciedad, de las necesidades corporales encima de la ropa, y te querés matar. Y algunos directamente lo hacen cuando dejan de usar la sustancia. Entre la degradación de buena parte de los usuarios de pasta base o el estado de alerta permanente de los usuarios de cocaína y este exceso de adaptabilidad al medio, vemos los matices de distintos usos de drogas que aumentan la alerta y un mercado de intercambio de estas sustancias que, efectivamente, es como la actitud de las personas muy alertas, potencialmente violentas, especialmente en la disparada de la paranoia, tanto individual como colectiva. Vamos a avanzar un poquito porque después lo podemos conversar, igual lo que quede como... La forma de proliferación del narcotráfico en Uruguay, yo prefiero decirle del comercio de drogas de estas familias que realmente optan por algo que les resulta lucrativo en condiciones de extrema precariedad. La proliferación del narcotráfico o del mercado de comercio de drogas en Uruguay tiene relación directa con nuestra cultura y no con otras. Son emprendimientos familiares, son negocios familiares, que si cuentan con muchos hijos tendrán, en términos relativos a su situación de extrema pobreza, un mayor lucro, mayor capacidad operativa y una cohesión interna que ningún otro grupo tendrá en esos barrios, ¿no? Fue así en la Estiva del Puerto, donde familias eran las que controlaban cómo se gestionaba el manejo de la carga de los barcos, o en las ferias vecinales, que también eran familias que defendían el territorio, el lugar de venta. Lo mismo ocurre con el comercio de drogas, no es diferente. En cambio, los emprendedores solitarios o de grupos de pares acaban teniendo siempre una posición marginal que pierde pie en relación a estas familias. Ahora, ¿qué ha pasado con este aumento de los homicidios? Y bueno, lo que podemos observar en estos barrios donde hicimos trabajo de campo es que están muy cargados de afectividad. También recordando una presentación anterior de los sicarios que dejarían en suspenso la afectividad. Bueno, en realidad lo que vimos es que lo que suele encender la mecha de los conflictos que son más cruentos suele ser esta suerte de ensamblaje entre afectividad y ¿cómo se dice? Weber diría ajustado a un interés, ajustado a Max Weber, a un interés práctico, un interés de momento, ¿no? Hay que matar a un rival, pero al mismo tiempo ese rival suele estar emparentado. Pensemos que son territorios donde hay un fuerte emparentamiento entre familias. Entonces suele ser como las sociedades familiares cuando se rompen, aumentan la violencia, ¿sí? Por otro lado, en estos territorios lo que vimos es una separación fuerte entre familias vinculadas al comercio de drogas, hombres solitarios, que generalmente tienen hijos pero han quedado afuera de sus familias, y madres con hijos. Hay como estos 3 tipos de sujetos, por así decirlo. Estas mujeres tienen una relación muy fuerte con lo que Bourdieu ha llamado la mano izquierda del Estado,
sea, que cómo opera el Estado en su mano izquierda. Porque en su mano derecha ya lo vimos claramente. Opera una policía que ha aumentado lo que llaman el enforcement, ¿no?, fuertemente, y ha aumentado la violencia. Por otro lado, hay familias con una cohesión interna que se encargan del comercio de drogas, y por otro lado, hay una cantidad de hombres que trabajan en el mercado informal y que no son ayudados de ninguna manera por el Estado, que incluso han reforzado sus posiciones más conservadoras. Voy a terminar con esto. El aumento de la presión punitiva del Estado, abonada por un amplio discurso público, probablemente haya dado como resultado un aumento concomitante de la violencia delictual y de los homicidios. En relación al comercio de drogas, la visión policial no es distinta al sentido común que se plantea cumplir con la ley de estupefacientes, aumentando el llamado trabajo policial. Es claro que la ley de regulación del cannabis protegió a los usuarios de marihuana, especialmente de no caer presos, de la criminalización. Pero no pacificó el mercado de drogas, ya que el mercado de drogas en Uruguay nunca fue violento en lo que refiere al cannabis. Los principios de la reducción de daños presentes en las políticas de drogas uruguayas aún no han llegado a las políticas del control de la oferta, y los esfuerzos que se hacen no pueden evitar el comercio de drogas ni el aumento de la violencia entre las familias dedicadas a distintas actividades ilícitas. En buena medida, Uruguay, progresista y pacificador en la mayor parte de sus políticas públicas, no ha sido capaz de pacificar los territorios más afectados por la violencia estructural, acompañando la baja consistente de las prácticas corruptas de su policía. Ha presionado también las prácticas corruptas de la policía, pero eso no ha redundado en una pacificación de los territorios más pobres y más afectados por la violencia estructural. Tal vez incluso esas viejas prácticas corruptas servían a modular las formas de la violencia interpersonal y los intercambios entre sujetos y familias dedicadas a distintas formas de ilicitudes. Adherir a la reducción de daños y estar discursivamente en contra del concepto de guerra contra las drogas no quiere decir que por la fuerza de los hechos no se avance en microguerra de drogas, que tienen como escenario los barrios más estigmatizados y pobres del país. Las formas de provisión económica y de cuidado de la población, sobre todo de los niños y adolescentes chicos, diferenciadas por género, e incluso los logros educativos también diferenciados por género, es decir, las mujeres terminan la educación secundaria y los hombres no. Los hombres salen a buscar la provisión desde los 13, 14 años, pero las mujeres tienen condiciones para terminar la educación. Ha llevado a una mayor adhesión entre las mujeres a una moralidad que impugna la violencia, o sea que tenemos, las políticas de género han generado también mujeres que impugnan la violencia, mientras que los varones se afirman en los viejos valores que sí son violentos y que sí impugnan a las políticas de reducción de la violencia que ha llevado adelante el Estado. En definitiva, se pretende contribuir a la reflexión acerca de los problemas de la violencia delictual y el aumento de los homicidios con sus vínculos a un horizonte civilizatorio, el horizonte civilizatorio pautado por políticas de cuidado que consideran un poco lo que planteaba la colega aquí, Aida, una reducción de la violencia basada en considerar las políticas de género como fundamentales para ello, pero el efecto no deseado de un atrincheramiento de los varones más violentos en defender las viejas formas de vida que atraviesan y que se juntan con las prácticas violentas del propio mercado de drogas. Bueno, muchas gracias.